Saludos de parte de Grant Thornton, Costa Rica, su servidor Steven Oviedo, para darles la bienvenida al webinar del día de hoy, no sin antes desearles obviamente un feliz año, ya que estamos iniciando el ciclo de conferencias de Grant Thornton para este 2021. Este es nuestro primer evento del año y obviamente queremos desearles un próspero 2021 a todos y cada uno de ustedes que siempre nos acompañan en nuestros eventos de los jueves. Vamos a procurar por todo el año tener por lo menos un evento en los días jueves con este ciclo de conferencias y con temas muy importantes que obviamente los podemos desarrollar debido a los expertos que tenemos el día de hoy. Por ejemplo, para el tema que vamos a desarrollar, que está denominado Impuesto de Personas Jurídicas, generalidades sobre el pago y consecuencias del incumplimiento. Los expositores para el día de hoy son don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, junto con Natalia Ramírez, Senior de Impuestos, y Nancy Brenes, Senior de Impuestos de Grant Thornton. Recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultorías también en capital humano. Que este y todos los webinars que nosotros realizamos lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica y los invitamos a seguirnos en nuestras respectivas redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. Nos pueden buscar en Facebook, nos pueden buscar en Instagram, en Twitter y también en LinkedIn. Pero sin más por el momento, voy a darle la bienvenida a don Germán Morales, el socio director de Grant Thornton Costa Rica. Buenos días, don Germán. Buenos días, Steven. Buenos días a todos que nos escuchan. Gracias. Es un placer realmente estar aquí con ustedes este inicio de año con este ciclo de conferencias para este año. Hemos recibido muy buenas recomendaciones de ustedes, muy buenos comentarios sobre todos los eventos que hicimos el año pasado. Así que hemos tomado la decisión de continuar con estos eventos todos los jueves a las 10 de la mañana. Vamos a seguir teniendo temas importantísimos para ustedes en el desarrollo diario de los impuestos en general, sobre todo tomando en cuenta varios elementos. Uno, que es que Hacienda anda terriblemente fiscalizadora y buscando recaudar y cobrar más impuestos. Prueba de ello es los criterios novedosos que ha emitido la semana anterior y esta semana, de los cuales tenemos un evento a las 2:30 de la tarde, como ya lo explicó Steven, que es muy importante que nos escuchen, que estén presentes con temas del diferencial cambiario y el impuesto de traspaso de bienes inmuebles en fusiones. Además, recordemos que estamos en un periodo de elaboración de declaración que vence hasta el 15 de marzo del 21 y por lo tanto es un periodo de muchas dudas y muchas consultas de todos ustedes o de cierres que están haciendo. Y recordar también que estamos en la cuesta, por así decirlo, de pago de impuestos. Enero es un mes difícil para todos los contribuyentes, todos los empresarios y todos los emprendedores porque estamos con varios vencimientos de impuestos que se dan. Uno de ellos es el que vamos a ver ahorita, que es impuesto a las personas jurídicas, y también se vence el impuesto solidario, que vamos a dar una charla. Recordemos también que es importantísimo que no olviden de preparar todo lo que tenga que ver con sociedades inactivas, que es un periodo importante. Y lógicamente Natalia también al final va a hablar un poquito hoy sobre la última novedad del estudio o de la ley de beneficiarios finales y registro de accionistas. Vean cómo estamos rodeados de temas importantísimos para todos ustedes y por parte de Grant Thornton la responsabilidad y la dedicación de que este año vamos a estar dándoles información a ustedes para que puedan tomar decisiones y que desde donde ustedes se encuentren ubicados, sin riesgos de contaminación o de contagio por el coronavirus, nos escuchen y simplemente tengan el link de nosotros siempre para que puedan hacer las preguntas como se los dijo Steven hoy. Yo creo que es importante ya empezar con el evento. Como siempre, lo importante es lo que les vamos a decir, el conocimiento que podamos transmitir, por eso es a lo que le vamos a dedicar la importancia siempre. Devuelvo con Steven para empezar inmediatamente con el evento, con Natalia y con Nancy, que nos va a ayudar en el día de hoy. Gracias, don Germán, por la introducción de este tema y vamos a desarrollar ya la presentación del día de hoy que va a estar a cargo de Nancy y de Natalia. Nada más recordarles que las preguntas que pueden ir dejando para este evento del día de hoy a steven.oviedo@cr.gt
Ahí en el transcurso del webinar se los vamos a ir colocando para que obviamente tengan la posibilidad de apuntar el correo y enviar sus respectivas preguntas. Pero le doy los muy buenos días a Nancy Brenes, Senior de Impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Saludos, Nancy. Gracias, Steven. Buenos días a todos los que nos escuchan. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre, continuando con el ciclo de conferencias que ha estado dando Grant Thornton en relación a la recaudación de impuestos que hace Hacienda, un poco sobre el impuesto a las personas jurídicas que está al cobro ahorita a partir del 1 de enero. ¿Qué es el impuesto a personas jurídicas? Es un tributo que se establece para todas las sociedades mercantiles, sucursales o sociedades extranjeras o sus representantes y sobre empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentran inscritas en el registro. Es decir, básicamente cualquier persona jurídica que esté inscrita en el registro. El hecho generador ocurre todos los primeros de enero de cada año. Este año ya ocurrió el hecho generador el 1 de enero de este año, que como ustedes bien saben, hubo un problema ahí en el sistema y no estaba habilitada el monto o la forma de poder pagar el impuesto en los primeros días de enero. Como les decía antes, ¿quiénes son los obligados tributarios? Sociedades mercantiles, sucursales de una sociedad extranjera o su representante y empresas individuales de responsabilidad limitada que se encuentran inscritas en el registro de personas jurídicas del Registro Nacional. Los obligados tributarios del impuesto son inscritos de oficio ante el Registro Único Tributario de Hacienda por la sola constatación de su inscripción en el registro de personas jurídicas. Es decir, cuando una empresa se inscribe, se crea y se inscribe en el registro nacional, de inmediato se inscribe de oficio en el registro único tributario, por lo que pasa a ser contribuyente de este impuesto. En el caso de aquellos que ya están inscritos en el registro único tributario por ser obligados tributarios de otros impuestos o deberes formales, de oficio se les asigna en el RUT la nueva obligación de pago de impuesto de personas jurídicas. ¿Quiénes están exentos del pago del impuesto a personas jurídicas? Aquellos contribuyentes que se encuentren realizando actividades productivas de carácter permanente, clasificados como micro y pequeña empresa debidamente registrados ante el MEIC. Los pequeños y medianos productores agropecuarios inscritos como tales ante el MAC, ante la DGT y ante el Ministerio de Hacienda al momento de producirse el hecho generador. En caso que las personas jurídicas que cumplan con las condiciones establecidas para estar debidamente exentos del pago del impuesto, la exoneración aplica en el periodo fiscal siguiente a su cumplimiento. Es decir, una vez que se inscriban en el MEIC o en el MAC, según corresponda, el siguiente periodo fiscal ya gozarán de la exención del pago del impuesto. ¿Cuál es el plazo para pagar el impuesto de personas jurídicas? Es del 1 al 31 de enero de cada año. Como les comentaba antes, este año, por haber sido el primer año en que se cierra el periodo fiscal el 31 de diciembre del año calendario, al parecer hubo un problema en Hacienda con el tema de la recaudación y los primeros días hábiles en los que se suponía que ya estaba el cobro del impuesto, los contribuyentes no pudieron pagarlo. Sin embargo, ya el problema fue solventado y ya está el cobro y ya se puede pagar. Y importante que lo tengan en cuenta, Hacienda no va a otorgar un periodo adicional para el pago de este impuesto, sino que la recaudación será hasta el 31 de enero. Es decir, el plazo se acaba igual que si hubiera empezado la recaudación el 1 de enero. El periodo fiscal es de un año. Ay, perdón. El impuesto se debe cancelar, dentro de los 30 días naturales siguientes al 1 de enero cada año, como les decía, es decir, que termina el 31 de diciembre. Y para sociedades que se constituyan en el transcurso del periodo fiscal, es decir, después del 31 de enero del año, ¿verdad? Se cobra en forma proporcional, se paga en forma proporcional, es decir, en el momento en que se inscribe, por el restante periodo se paga el impuesto proporcionalmente a lo que corresponda por esos meses hasta que esté al cobro el siguiente periodo.
¿Cuáles son las tarifas del impuesto para el 2021? Las tarifas se calculan con base en el salario base que decreta el Poder Judicial, que para el 2021 para un empleado judicial está en 462.200. Entonces, por ejemplo, para las sociedades inactivas o contribuyentes de primera inscripción en el Registro Único Tributario que no han tenido la obligación de presentar declaración de impuestos sobre la renta, se paga un 15% sobre ese salario base. El monto es actualmente de 69.330. Para las sociedades inscritas en el régimen de tributación simplificada, sociedades inscritas como contribuyentes del impuesto sobre la renta que declaran ingresos en cero o sin actividad y sociedades inscritas que hayan declarado ingresos brutos menores a 120 salarios base, un 25%, que este año corresponde a 115.550. Las sociedades con ingresos brutos mayores a 120 salarios base, pero inferiores a 280 salarios base, un 30%, que este año corresponde a 138.660. Y las sociedades con ingresos brutos mayores a 280 salarios base, un 50%, que este año corresponde a 231.100. Nancy, un segundito tal vez, Nancy, para agregar ahí un dato importante de este cuadro que estamos viendo. Este cuadro es el que generó que Hacienda tuviera imposibilidad de abrir el pago desde el 1 de enero, porque a partir del tracto 2 del 25%, 30 y 50 son sobre los ingresos brutos de las sociedades. Y recordemos que todo lo que son las entidades que cerramos al 31 de diciembre, tenemos plazo para pagar y presentar declaración hasta el 15 de marzo. Por lo tanto, Hacienda tendrá que interpretar, eso no lo sabemos cómo lo va a hacer, que el ingreso que va a usar es el del año 19, porque si no, no tiene cómo hacerlo, porque hay contribuyentes que no han presentado la declaración de renta porque el plazo ordinario vence el 15 de marzo. Este es un tema importante que posiblemente los que vayan a pagar el impuesto ahorita, digamos, si son inactivas, no hay ningún problema porque es el 15% de un salario. Pero para sacar el 25, el 30 o el 50 depende del nivel de ingresos. Así que aquí tenemos claridad de que Hacienda se complicó sola y tiene un problema ahí para hacerlo. Hay que agregar también otro elemento importante que es que hay contribuyentes que son sociedades que declaran por mes, que son los que están en las rentas de capital inmobiliario, que no hacen declaración de un solo periodo de una D101. Por lo tanto, son contribuyentes que han venido declarando desde enero del 20, febrero, marzo, 12 declaraciones. Entonces aquí, cuando se habla de impuesto de renta, Hacienda tendrá que acumular las 12 declaraciones de alquileres y calcular con base a ese cuál es el nivel de tarifa que le corresponde pagar. Todo esto es lo que ha complicado a Hacienda. Evidentemente, como ya ustedes saben, Hacienda posiblemente ha dejado cosas para última hora y no lo resolvió a tiempo, y entonces por eso es que no está en capacidad de darnos las opciones para pagar este impuesto. Pero esto no debería ser excusa. Esta ley tiene ya 2 años de estar operando, así que perfectamente se pudo haber armado. Todos sabíamos que el periodo fiscal 20 terminaba el 31 de diciembre. Nada más les cuento por dónde pueden dar el problema. Si no aparece su sociedad para pagar, es porque Hacienda no ha podido hacer el link o el pegue entre la tarifa de impuesto y el ingreso. Nada más, Nancy, gracias. Con gusto. El último rubro que decía ahí en la tablita era lo que les comentaba antes, que las sociedades que se inscriban después del periodo de cobro pagarán proporcionalmente el impuesto desde la fecha de su inscripción hasta el último día del periodo 2021. Algunos aspectos a considerar. Para efectos de realizar el cálculo de impuesto a personas jurídicas del periodo 2021, deben basarse en los ingresos brutos reportados en la declaración D101 del periodo 2019, que es un poco lo que les explicaba don Germán, y que es la razón por la que Hacienda tuvo problemas de recaudación en los primeros días de enero. Si un contribuyente es omiso en el impuesto sobre la renta, automáticamente aparecerá como moroso en el impuesto de personas jurídicas hasta tanto normalice su condición tributaria. También es importante que en caso de ajustarse el monto de impuestos a utilidades después de haber realizado el pago de impuesto a las personas jurídicas, se generará un crédito o una deuda según corresponda, ¿verdad? Si fueron más utilidades
se va a generar un crédito, y si fueron menos, pues se va a generar una deuda. En caso de ser deuda, devengará intereses, y en el caso de ser crédito, solo podrá aplicarse al mismo impuesto, o sea, al pago del mismo impuesto en el periodo siguiente. El pago se realiza mediante los servicios de conectividad bancaria que poseen las entidades financieras en sus páginas web o en ventanilla, y solo se indica el número de cédula jurídica de la sociedad, y con eso se genera el impuesto en buena teoría, pero como decía don Germán ahora, puede ser que algunas de las sociedades presenten problemas en los sistemas. El impuesto de personas jurídicas no tiene carácter de gasto deducible, y los obligados tributarios inscritos ante el registro de personas jurídicas del Registro Nacional, pero no en el Registro Único Tributario, se inscriben de oficio y deben completar el formulario D140 de modificación de datos. Aquí, Nancy, agregar otra vez que este tema que usted habla en el punto 3, el delta que pueda salir, porque yo declaro el año 20 100 millones de colones de ingresos, y después Hacienda viene 2 años después y me hace un aumento de ingresos, entonces ahora me van a decir que yo debo impuestos a personas jurídicas. Esto me parece que es un poco complicado para hacer Hacienda, que pueda venir a hacer ajustes hacia arriba, aumento de impuestos a personas jurídicas, o hacia abajo devolverme, porque Hacienda después me audite el periodo de renta y me encuentre un aumento o una disminución en los ingresos. Pero ténganlo presente por aquello que eso pueda suceder, de que pueda haber alguna contingencia en ese sentido, nada más para avisar. Gracias, Nancy. En cuanto a las multas y sanciones y posibles sanciones, el impuesto o el no pago de impuesto de personas jurídicas genera intereses, y se ejecutan de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 88 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Otra consecuencia es la inmovilización registral, que significa que el Registro Nacional no puede emitir certificaciones de personería jurídica, certificaciones literales, inscribir documentos, ni nada que tenga que ver con contribuyentes que adeuden el impuesto de personas jurídicas y que por ende se encuentren morosos. En cuanto a las contrataciones con el Estado, los contribuyentes de este impuesto que se encuentren morosos no pueden contratar con el Estado o con cualquier institución pública. También hay un tema de hipoteca legal y prenda preferente, y es que las deudas que se deriven de ese impuesto constituirán una hipoteca legal que es preferente, es decir, se puede ejecutar antes y pagarse antes que a otros acreedores, y o prenda preferente cuando se trata de bienes muebles sobre los bienes propiedad de los obligados tributarios, es decir, los bienes que tengan inscritos las sociedades, ya sean muebles o inmuebles, a nombre de ellos y que se encuentren morosas. Y la no cancelación de 3 periodos consecutivos es causal de disolución previa publicación de un edicto en la Gaceta. Y esa disolución, si digamos la sociedad tiene bienes muebles o inmuebles, genera esa hipoteca o prenda legal de la que les hablaba en el punto anterior. No obstante, es muy importante que tengan en cuenta que hay una responsabilidad solidaria para los representantes legales de las sociedades mercantiles, las empresas individuales de responsabilidad limitada y las sucursales de una sociedad extranjera que no paguen el impuesto. Ellos son solidariamente responsables de pagar el impuesto, es decir, si no se le puede cobrar a la persona jurídica, la Hacienda perfectamente se puede dirigir contra los representantes legales de esas sociedades. Si el incumplimiento al pago se da por 3 periodos consecutivos y por ley se procede con la disolución de la sociedad, la Administración Tributaria está facultada para realizar procedimientos cobratorios contra los últimos socios oficialmente registrados en el registro de transparencia. Esto es una novedad porque antes la gente simplemente dejaba de pagar el impuesto, se disolvía la sociedad y creían que, bueno, que ya no se podía perseguir el pago. Antes era más difícil o había una imposibilidad material de perseguir a los socios porque no existía un registro de socios. Ahora, a partir del año pasado que se hizo la primera declaración de registro de transparencia y beneficiarios finales, Hacienda ya tiene acceso a una base de datos en la que están registrados quiénes son los socios de todas las sociedades. Entonces, perfectamente podría, en caso de disolución, dirigirse contra los socios o los últimos socios registrados de la empresa para cobrar
el impuesto de personas jurídicas. ¿Qué quiere decir esto? Que el pago del impuesto no se agota con la disolución por ley de la sociedad. En cuanto a la disolución y la cancelación de inscripción, la Dirección General de Tributación envía al Registro Nacional un informe que contiene un detalle de las sociedades que incumplen por 3 periodos consecutivos con el pago. El no pago del impuesto establecido a las personas jurídicas por 3 periodos consecutivos es causal de disolución, como se los decía antes, y el Registro Nacional lo que hace es publicar un aviso sobre la disolución en el Diario Oficial La Gaceta y se procede con la cancelación de la inscripción y se anotan los bienes que estén a nombre de esa sociedad, sean muebles o inmuebles, con una hipoteca o una prenda legal, como les comentaba anteriormente. En cuanto a la hipoteca legal preferente y la prenda legal preferente, si por ejemplo la sociedad, por poner un ejemplo, la sociedad no pagó los 3 periodos anteriores a este es el tercero, Tributación manda el informe que les digo, diciendo que la sociedad X no pagó 3 periodos consecutivos, se procede con el procedimiento de disolución y la sociedad tiene un inmueble y una prenda. Un inmueble y un bien mueble. Entonces, el registro lo que hace es poner una hipoteca legal y una prenda legal sobre esos bienes. El registro o el Estado tiene una preferencia de pago sobre ese impuesto, entonces ellos pueden ejecutar esa hipoteca o esa prenda para cobrarse ese impuesto. Entonces, para evitar la ejecución de esos bienes, se debe llevar a cabo el pago del monto adeudado por concepto de impuesto de personas jurídicas. Es el primer paso que hay que hacer para evitar la ejecución. Y para efectos de levantar la anotación de esa hipoteca o esa prenda sobre los bienes de la persona jurídica, los socios de la sociedad, como ya no existe la sociedad, ya no, en libros legales ya la sociedad no existe, entonces lo que tienen que hacer es que los socios deben comparecer ante un notario público y otorgar una escritura pública de cancelación solicitando la cancelación de dichos gravámenes. Esa escritura debe indicar que la sociedad se encuentra al día en el pago del impuesto de personas jurídicas, porque es el primer paso, ¿verdad? Haber cancelado lo adeudado por concepto del impuesto e intereses, el detalle de él o los bienes, muebles o inmuebles sobre los que pesa el gravamen y la solicitud del levantamiento de los gravámenes. En caso de que la sociedad no cuente con activos, pasivos, obligaciones o derechos, basta con pagar lo adeudado. Caso contrario, se debe nombrar un liquidador y llevar a cabo todo el proceso de liquidación que establece el Código de Comercio. Una vez disuelta la sociedad, se puede volver a solicitar la inscripción de una nueva sociedad con el mismo nombre y los mismos representantes, de acuerdo con el artículo 103 del Código de Comercio y el 29 de la Ley de Marcas y otros signos distintivos. No obstante, se encuentra sujeto a calificación por parte de los registradores. Sí es importante recalcar que aunque la sociedad no cuente con activos ni pasivos, o sea, no tenga ni bienes muebles ni inmuebles, ahora con el tema del registro de transparencia, ya Hacienda puede dirigirse contra, como lo decía anteriormente, los últimos socios registrados en el registro de transparencia para cobrar este impuesto, por lo que la disolución no extingue la obligación de pago del impuesto. Ahora mi compañera Natalia les va a hablar un poco sobre el proyecto que existe actualmente mediante el cual se adiciona y se modifica la resolución conjunta de alcance general para el tema de registro de transparencia de beneficiarios finales. Buenos días, como les comentaron don Germán y Nancy, yo les voy a hablar un poco de un proyecto. En realidad lo que tenemos hasta el momento es un borrador, no es el texto oficial ni ha sido publicado, de adiciones y modificaciones que se le quieren hacer a la resolución vigente, la resolución conjunta que se encuentra vigente del registro de transparencia y beneficiarios finales. Vamos a ver, aquí básicamente hay 2 cosas importantes. Se plantean las modificaciones a algunos de los artículos, pero tal vez lo más importante es que ya se incluye un capítulo que determina cómo se va a presentar la declaración de los fideicomisos. Esto no es algo nuevo, en el sentido que ya la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal desde el 2016 establecía que las personas jurídicas, los fideicomisos, los administradores de recursos de terceros y las organizaciones sin fines de lucro iban a ser los obligados de presentar la declaración.
¿Qué pasó? En la primera fase únicamente se incluyeron a las personas jurídicas como obligados de presentar la información. Los otros obligados tenían el deber, digamos, de mantener bajo su custodia esta información que se define en la ley, pero no tenían la obligación de presentar la declaración. Este proyecto que se publicó el 4 de diciembre, para el cual se dieron 10 días hábiles para hacer observaciones, entonces lo que plantea es eso, ya incluir un capítulo que determine cuáles van a ser los requisitos y procedimientos para presentar la declaración de los fideicomisos. Entonces, ¿quiénes van a ser desobligados? ¿Cuáles fideicomisos van a ser desobligados? Se refiere a los fideicomisos privados, ya sean nacionales o extranjeros, que realicen actividades en el país. Y aquí sí hace la aclaración se hace la aclaración en la resolución que cuando se hable de fideicomisos se tiene que entender cualquier denominación equivalente que exista internacionalmente al fideicomiso o cualquier figura de naturaleza fiduciaria que también se utilice, pues, como decía anteriormente. ¿Qué es importante acá? Una de las cosas que establece la resolución es que los fideicomisos tendrían que comparecer, en cabeza del fiduciario, digamos, comparecer ante un notario para hacer una solicitud de cédula jurídica al registro nacional. Entonces, previo a la presentación de esta declaración, tendrían que comparecer al registro nacional para solicitar al registro que se les otorgue un número de cédula jurídica para tener un número de identificación que pues ya lo identifique en la plataforma del registro de transparencia de beneficiarios finales. El responsable de presentar esta declaración sería el fiduciario del fideicomiso. En el caso de que sea una persona física, pues directamente sería la persona. Esta es la minoría de los casos. La mayoría de casos el fiduciario es una persona jurídica y en estos casos la persona que procedería a presentar la declaración sería el representante que ya se encuentra inscrito para esa persona física en la plataforma del registro de transparencia. Igualmente, como pasa con las personas jurídicas, si el representante no puede tener una firma digital, en este caso se puede dar un poder para que pues un tercero presente la declaración. Igual el notario público tendría que autorizarlo en la plataforma y al igual que en los otros casos, si se trata de un poder especial, tendría que rendirse el poder especial ante el notario público y en escritura pública. ¿Qué información? Ahorita les voy a detallar un poquito más, pero en términos generales, la información que se va a solicitar es el objeto del contrato y los datos identificativos y contactos de cada una de las partes del fideicomiso. Hablamos del fiduciario, del fideicomisario, del fideicomitente. En casos de fideicomisos de otras jurisdicciones tenemos también figuras como la del protector, que en caso de existir, pues tendrían que declararse. Esto es algo que habrá que analizar, pero la resolución establece que se va a identificar como beneficiarios finales a todas las partes del fideicomiso. Entonces, todas las partes que se declaren o que se incluyan dentro de esta declaración, se les va a considerar como los beneficiarios finales. Y por último, hay un tema respecto a la extinción del fideicomiso, y es que en estos casos, lo que hay que hacer, vamos a ver dentro de la información que ya vamos a ver en la siguiente diapositiva, uno de los datos que hay que brindar es la fecha en que finaliza el fideicomiso. Entonces, pero además de eso, el fiduciario va a estar obligado a rendir una declaración que va a estar habilitada en el sistema, haciendo constar que ya finalizó el fideicomiso para que así, de ahora en adelante, ese fideicomiso no vaya a tener la obligación y no conste como omiso de esta obligación. O sea, si el fiduciario no ingresa al sistema para presentar esa declaración haciendo constar que el fideicomiso ya no existe, pues no se va a extinguir la obligación hasta tanto no se cumpla con este requisito. Como les comentaba, la información específica que va a haber que por lo menos en este borrador de resolución, que se indica que tendrían que brindar los fideicomisos son el número de cédula jurídica que se le asigne, que se le solicita al Registro Nacional de Predios, el nombre del fideicomiso, el objeto del contrato, la cantidad o el valor del patrimonio fideicomitido, la fecha de constitución,
la fecha final, el país de constitución, la actividad económica, el tipo de fideicomiso y un correo para recibir notificaciones. Asimismo, como les comentaba ahora, va a haber que incluir los datos de todas las partes, pues fideicomitente, fiduciario y fideicomisario. Estos son los datos identificativos y los datos de contacto. Son los mismos datos que se pedían para las personas jurídicas, para la declaración de las personas jurídicas que ya se presentó en 2019. Se establecen exactamente los mismos requisitos y los mismos datos. Asimismo, cualquier otro tipo de beneficiario por otro medio que se determine que haya en ese fideicomiso, hay que incluirlo, así como con sus datos de identificación y contacto. Y también se va a tener que incluir los datos del responsable, que en este caso es el fiduciario, el representante del fiduciario o quien éste autorice para tales efectos. Lo otro que viene a hacer el borrador de esta resolución es plantear la modificación de algunos de los artículos que ya existen en la resolución que está vigente hoy. Vamos a ver, el primero, o una de las más importantes, es que se incluyen supuestos, no tanto que se modifica, pero se incluyen supuestos para la presentación de la declaración ordinaria. Entonces se mantiene la obligación de tener que presentar la declaración anual en el mes de abril de cada año. Se mantiene también la obligación que tenían las sociedades que se inscribieran en el registro de presentar la declaración dentro de los 20 días hábiles siguientes a su constitución, o en el caso de constituirse en el mes de abril, el plazo que les sea más favorable. Y ahora sí, se incluyen dos supuestos: el supuesto de transformación y el supuesto de fusión por integración a nueva creación. En el caso de transformación, hablamos de aquellos casos en los que una sociedad anónima pasa a ser o se transforma a una sociedad de responsabilidad limitada o viceversa. En esos casos se va a tener 20 días hábiles después de inscrita la transformación para proceder con la presentación de la declaración del registro de transparencia. Aquí, pues claramente sí estamos hablando ya de personas jurídicas nuevamente, pero es un nuevo supuesto que se agrega dentro de las razones por las cuales hay que presentar una declaración ordinaria. Entonces, este sería el caso de transformación, que ya les comenté, y la fusión por integración, que es cuando una fusión resulta una nueva persona jurídica. Entonces, en estos casos también es necesario presentar una declaración ordinaria dentro de los 20 días hábiles siguientes a la fecha de formalización de la fusión, o sea, la fecha en la que ya queda inscrita la discusión en el registro. Otro cambio que se plantea, que también es interesante, es en el caso de las declaraciones extraordinarias. No es un cambio como tal, sino que al igual que en el caso anterior, es incluir un nuevo supuesto de declaración extraordinaria. Entonces se mantendría la que ya existía, que era del caso de propietarios cuando llegaran o superaran el 15% del capital social, cuando hubiera cambios también en los beneficiarios finales por otros medios de control, que podrían ser acá los representantes, el presidente, el secretario que se había declarado como que tenía algún tipo de control por otro medio, no por la tenencia directa de participaciones. Y se agrega el caso de la fusión por absorción. Es que cuando hagamos una fusión por absorción, una vez inscrita esa fusión, se va a tener un plazo de 15 días hábiles a partir de la inscripción para presentar una declaración extraordinaria del registro de transparencia. Esas son tal vez las modificaciones más importantes. Sin embargo, hay algunas otras, como por ejemplo en el caso de la declaración correctiva. Ya en marzo y en agosto habíamos tenido algunas modificaciones que hacían que hubiera limitaciones, por así decirlo, para la corrección o modificación o rectificación de las declaraciones que ya se habían presentado. Entonces se mantiene el hecho de que yo solo puedo presentar una rectificación de la declaración que presenté. Se mantiene también el hecho de que esa rectificación se tiene que hacer dentro del mes siguiente de la presentación de la declaración y que se tiene que justificar mediante una nota del representante legal. Pero además se hace constar o se incluye que el máximo de declaraciones correctivas en el periodo anual, o sea, para ese periodo, digamos, en este caso, para el 2021, va a ser un máximo de 2 declaraciones. Una para declaración ordinaria y otra para extraordinaria, lo cual podría ser cuestionable pensando que se pueden presentar varias declaraciones extraordinarias en un año.
Igual acordémonos que esto solo es un borrador y pues no se ha emitido el texto oficial, pero sí es algo que hay que analizar. Después se establece expresamente el plazo de custodia bajo el cual se va a tener que tener la información que sirve de respaldo de la información que se subió a la declaración del registro de transparencia. Esta información se tiene que tener por un plazo mínimo de 5 años contados a partir de la fecha en la que se registre una nueva declaración, y también para que las sociedades que se disuelvan, se hayan fusionado con otra y era la sociedad absorbida, casos de transformación como veíamos ahora que resulta una nueva persona jurídica, se tiene que igual por ese mismo plazo custodiar esa información. No es que simplemente ya se ve la sociedad y voto todos los documentos que tenían que ver con esta sociedad, sino que tengo que resguardar esa información por un plazo de 5 años. Acá hay un tema, como les comentaba al principio, los obligados al principio, desde la publicación de la ley para mejorar la lucha contra el fraude fiscal, eran 4, que eran las personas jurídicas, los fideicomisos privados, los administradores de recursos de tercero y las organizaciones sin fines de lucro. Estos últimos 2, si bien todavía no tienen que presentar la declaración porque no se ha publicado en la resolución conjunta que establezca cuáles son los requisitos y el procedimiento, sí tienen que custodiar ya la información. Entonces, no es que no tengan que cumplir con ninguna información, nada más que todavía no tienen que presentar la declaración. Y también es que la idea, la intención es, por lo menos según el borrador, que ya los fideicomisos presenten su primera declaración en el mes de abril del 2021. Lo que sí se establece es que si se requiriera hacer alguna modificación o corrección de la declaración que se presenta para el año 2021, esto sería hasta abril del 2022, que es el plazo para presentar la declaración ordinaria del 2022. Y por último, les quería comentar nada más también que para este año, ya el 5 de enero, se publicaron los criterios de selección para el uso de información contenida en la plataforma del registro de transparencia. Entonces, estos son ciertos criterios que utiliza la administración tributaria para determinar, o sea, que se podría acceder con los cuales podría acceder a la información del registro de transparencia. Acordémonos que en realidad Hacienda solo tiene ciertas causas que la legitiman para solicitar información. La información la resguarda el Banco Central, y si el ICB o Hacienda quieren tener acceso a esta información, pues tienen que seguir protocolos y solicitar la información al Banco Central. Algunos de estos criterios son no presentar la declaración, también cuando las personas jurídicas no se constituyeron en Costa Rica, cuando su país de constitución no fue en Costa Rica, esa es otra causa, o cuando la proporción de acciones preferentes sea superior a la de acciones comunes, también en aquellos casos donde el participante tenga el domicilio en una jurisdicción no cooperante, o cuando el participante tenga su domicilio en una jurisdicción con la que se tengan tratados de doble imposición. Esas son algunas de las causas. En realidad esas que están ahí en la diapositiva son todas los criterios que se determinaron para este año. Es muy similar al del año pasado. Por ahí se excluyeron nada más, si no me equivoco, el tener una marca comercial o un nombre comercial inscrito sin realizar actividad o sin tener inscrito una actividad. Y también el tener personas jurídicas interpuestas, varias personas jurídicas interpuestas. Pero entonces estos serían los criterios vigentes para la elaboración de planes de gestión que va a tener Hacienda para este año. Y eso sería. Agregar que en este caso, en el registro de transparencia y beneficiarios finales, es muy importante que se tenga presente que hay una consecuencia muy grande de no cumplir, que es todo el tema de inhabilitación de las sociedades y todo lo complicado que es. Esto lo hace muy importante entonces que tengamos la obligación de hacerlo. Los dos temas prácticamente que traemos hoy tienen sanciones tan graves que es que inhabilitan a la sociedad prácticamente. Registralmente la complica mucho. Por lo tanto, ustedes que nos escuchan, no dejen de cumplir estas dos obligaciones que les traemos hoy. Ni el pago de impuestos a personas jurídicas, ni el cumplimiento de beneficiarios finales. Los dos tienen consecuencias de que prácticamente se paraliza la organización que ustedes tienen. Porque se llega al punto de que se liquida la sociedad, y en el caso del impuesto
de personas jurídicas, se le cobra el impuesto al representante legal de la sociedad. Vean lo grave que puede ser esto, a pesar de que la sociedad se disuelva. Entonces, los temas de hoy parecerían que son poco relevantes, pero son importantísimos desde el punto de vista del riesgo asociado con las posibles sanciones que debemos de cumplir. Por eso la recomendación número 1 es cumplan con esta obligación. En el caso de impuestos a personas jurídicas, si al llegar el cierre del mes Hacienda no ha habilitado bien el pago de este impuesto y están en problemas, deben de ir a Hacienda y demostrar la dificultad que tienen de pagar y tener algún documento de Hacienda para que no le hagan ninguna limitación o ninguna sanción de que usted incumplió el impuesto, porque acuérdese que no podría vender al Estado, como dice Nancy, o tener complicaciones reales. Por lo tanto, tomen las medidas necesarias para que no sean sancionados con el incumplimiento de estas dos legislaciones que les comentamos el día de hoy. Steven. Así es, don Germán. De hecho, tenemos un par de consultas por acá. Vamos a aprovechar para que tanto Nancy, Natalia y usted las puedan responder. Dice, ¿es recomendable dejar de pagar el impuesto de personas jurídicas para que se disuelvan de oficio? A mí me parece que históricamente nosotros tenemos muchas sociedades en Costa Rica. Hemos sido una sociedad que fue creada alrededor de dos profesiones, de abogados y de médicos, y en consecuencia todo lo que teníamos que tener en sociedades. Yo les digo en broma, inclusive hasta un perrito lo inscribíamos en una sociedad. Yo creo que llegó el momento de repensar eso. Llegó el momento de repensar cuántas sociedades debo tener, para qué y en qué las estoy usando. Y ese gran problema es lo que nos hace hoy posiblemente cerrar o liquidar algunas sociedades que no tienen sentido de que existan, o fusionarlas porque tengo en ellas un vehículo y en otra tengo una moto, y todo podría hacerlo con una sola. Entonces, primero revisen bien la estructura de sociedades que tiene y traten de liquidarla. La forma correcta, ordinaria de hacer hoy la liquidación, el cierre de una sociedad, es hacer la liquidación formal, y ahorita Natalia me podría ayudar en explicar los pasos legales para cerrar la sociedad, que tiene que ser un proceso de liquidación, porque precisamente si no lo hago bien, el impuesto a personas jurídicas se le puede venir directamente como pago al representante legal. Entonces, para atender ya directamente la pregunta, dejar que la sociedad sea liquidada porque no pagan impuestos a personas jurídicas, no logra nada, porque igual le pueden venir a usted como presidente de la sociedad o representante legal a cobrar ese impuesto. Entonces, uno lo que recomienda es mejor, para evitar problemas futuros, es pagar el impuesto y liquidar correctamente la sociedad. Natalia, tal vez si hablamos un poquito, por lo menos los pasos rápidos para liquidar una sociedad. Sí, vamos a ver, acá nada más, vamos a ver la sociedad en caso de que tenga bienes, únicamente en caso de que sí tenga bienes, ahí va a ser necesario proceder con un proceso, con el proceso de liquidación, para el cual lo primero que hay que hacer es nombrar un liquidador. Entonces acá lo ideal es que los socios comparezcan ante el notario público, todos los que representan la totalidad del capital social, y nombren a una persona o varias personas que pongan como los liquidadores de la sociedad. Una vez inscritos los liquidadores o el liquidador, pues la sociedad puede dar o hacer la apertura del proceso de liquidación. Hay dos formas de hacerlo en este momento, ya sea por vía judicial o por vía notarial. Entonces, pues se tiene que hacer el balance de liquidación final, donde consten todos los bienes que tiene la sociedad, determinar cómo se van a distribuir esos bienes. Incluso también el liquidador está facultado para, pues en caso de, no sé, de que se quieran vender o traspasar, o nada más se decida, pues distribuir el patrimonio entre los socios. Entonces el liquidador o procede con la venta de los bienes, y si no, el patrimonio que queda se procede a distribuir entre los socios que representen la totalidad del capital social. Y pues esto, si se lleva notarialmente, se tiene que llevar igual en un expediente notarial que posteriormente se va a tener que depositar. Es un proceso que probablemente además vaya a ser bastante caro, porque también hay que pagar pues los honorarios de notario, pero también ahí aplicarían los pagos de impuesto de traspaso de los bienes. Entonces, si uno pues tiene bienes, hay que tener muchísimo cuidado para que no entrar en esta causal de disolución de la sociedad.
Y en caso igual de no tener bienes, también en ese caso no es necesario proceder con la liquidación, únicamente se ratifica la disolución y sí, lo ideal es pagar igual lo que se adeuda, que ya esté disuelta la sociedad, porque como les comentaba Nancy ahora, pues ya para la administración es fácil determinar quiénes son los socios que tienen responsabilidad solidaria para hacer el cobro de los montos adeudados. Entonces, realmente esa recomendación de que no se pague el impuesto y dejar que se disuelva de oficio para no tener que pagarla, no es lo más recomendable. Excelente, Natalia, y también don Germán con la respuesta para estas consultas. Y la otra que tenemos por ese sector es, dado que durante los primeros días de enero no se pudo cobrar el impuesto de personas jurídicas, ¿habrá alguna prórroga por parte de Hacienda para el pago de este impuesto? Ya en algún momento en la prensa, Carlos Vargas, director de tributación, dijo que no iba a extender el plazo porque todavía hay plazo para pagar. Digamos que uno puede entender esto de dos formas. Evidentemente, a cualquiera que durante el 1 al 10 de enero no pudo pagar, no le corren multas si lo paga hoy o lo paga mañana. Por lo tanto, no ha habido un perjuicio directo que le genere al contribuyente una multa o un aumento en el impuesto. Lo que sí es cierto es que el plazo que era de 30 días se está recortando a 20 o a 15 días. Entonces, lo que sería preocupante para mí es que algunos de ustedes entren a consultar el pago de este impuesto y llegado el fin de mes todavía no puedan pagarlo. Ahí sí tienen que irse inmediatamente a Hacienda, pedir alguna nota de la verificación o que impriman alguna pantalla al sistema que no puede hacerlo para que usted tenga la respuesta correcta de que no pagó el impuesto por error de la administración tributaria. Yo creo que lo conveniente, como ya les dije al terminar la presentación de Nancy y Natalia, estos dos obligaciones hay que cumplirlas sí o sí. Tienen consecuencias más graves. Son posiblemente las dos leyes tributarias que tienen consecuencias más graves de que inhabilitan registralmente las sociedades. Por lo tanto, no podría hacer todo el negocio que yo tengo, no podría comprar, no podría vender, porque lo que hacen es inhabilitarme de todo punto de vista. Entonces, hagamos el cumplimiento y yo le diría, no esperemos que nos extiendan al 15 de febrero el plazo para pago. Normalmente Hacienda anda muy restringida de dinero y yo creo que va a esperar que todo se pague al 30 de este mes. Excelente, don Germán, con el detalle de esa respuesta. Nada más, antes de retirarnos, don Germán, si quiere un mensaje final con respecto al tema que hemos desarrollado el día de hoy, y yo le voy a repasar también la agenda para ahora en la tarde, pero también invitar de una vez al evento que tenemos hoy en hora de la tarde, que está muy interesante a partir de las 2:30, don Germán. Gracias a los que estaban participando con nosotros en este evento, agradecerles la participación. Vean lo importante de los temas que les vamos a traer, así como estos dos temas, que son temas que tienen obligación de pago ya en este mes, que tienen consecuencias directas sobre su negocio. Así son los temas que les vamos a traer a ustedes para que se beneficien, para que puedan tomar decisiones. Como les dije siempre el año anterior, la intención de Grant Thornton es que usted se dedique a su negocio, a comprar, a vender en lo que usted sabe, en lo que usted puede hacer, en el mercadeo de su negocio, y que Grant Thornton se especialice en impuestos y esté ahí a una llamada, a un correo, a un webinar para atender sus dudas y sus consultas, donde nosotros estamos obligados a conocer de impuestos, a estar al día y entender todas las consecuencias del no o el sí pago de impuestos para que usted pueda estar tranquilo y hacer su mejor negocio que usted puede hacer en la empresa en la cual usted se dedica. Así que agradecerles, vamos a estar presentes en todo este año, agradecerles a Nancy y a Natalia por la participación del día de hoy y muchísimas gracias, Steven. Gracias, don Germán. Sí, vamos a cerrar también con el mensaje de despedida, tanto de Natalia como de Nancy. Si quiere, empieza a usted, Nancy. Gracias, Steven. Pues nada, agradecerles su participación en el webinar y recordarles que estamos a su disposición para atender cualquier consulta que tengan relacionada con este tema o con otros. Quedamos a disposición de ustedes para asesorarlos siempre de la mejor manera. Gracias, Nancy. De igual manera, Natalia, el mensaje de cierre ya para ir finalizando nuestro webinar del día de hoy, el primero del 2021.
No, muchísimas gracias a las personas que se conectaron, que nos acompañaron. Igual que Nancy, si tienen cualquier consulta, pues nosotros estamos a su completa disposición. Y también, como decía don Germán, que son dos obligaciones que son muy importantes. Y en el caso del registro de transparencia, que es importante hacer las cosas con tiempo. O sea, si bien la presentación de la declaración es hasta el mes de abril, y ya vemos que la Hacienda tiene la intención de que se presente la declaración por primera vez de los fideicomisos, pues irnos preparando para estar listos cuando llegue el periodo de presentación. Gracias. Excelente, Natalia, muchas gracias por el desarrollo de la presentación del día de hoy. Antes de retirarnos, recordarles, hoy a las 2:30 p.m. tendremos otro webinar con el tema de diferencial cambiario e impuesto traspaso de bienes inmuebles, últimos criterios agresivos de tributación, con don Rafael González, doña Silvia González y don Dave Bermena, socios de Impuestos Ilegal de Grant Thornton, Costa Rica. Recordarles que este y todos los webinars ustedes los pueden encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Además, los instamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica, y ahí tienen todos los detalles también para contactarnos en caso de que necesiten nuestra colaboración. De parte de Grant Thornton, les deseamos que tengan un bonito día.